¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase de antiinfecciosos, antimicrobianos. Muy bien. Bueno. Bueno. Entonces, cuando habíamos hablado de los antimicrobianos, hemos visto todas estas sustancias que son capaces de hacer lesionar, ¿no?, a la bacteria y producir un efecto que puede ser la muerte de la bacteria o el que separe la multiplicación de los mismos, ¿no? Por eso habíamos hablado de algunos microorganismos o antimicrobianos que eran de acción bacteriostática y otros bactericidas, ¿no? Entonces, dentro de los grupos de antibióticos, antimicrobianos que tenemos y que cada uno va a actuar sobre una cepa específica, ¿no? O también tenemos algunos antimicrobianos que tienen acción sobre múltiples cepas. Nos hemos dividido, ¿no?, en aquellos que actúan sobre la pared de la célula, otros que van a actuar sobre la síntesis de proteínas, ¿no?, otros que van a actuar sobre el ribosoma, los ácidos nucleicos, etc. Un primer grupo eran los que actuaban sobre la pared, ¿no? Y teníamos una sigla que era PECAMOS, ¿no es cierto? Esa sigla de PECAMOS son aquellos antibióticos que van a actuar sobre la pared celular, ¿ya? ¿Cuáles son? Con ese mismo técnico, PECAMOS, todos los antibióticos que actúan sobre la pared. ¿Cuáles son? Vamos, chicos. A ver, chicos, estamos hablando de antimicrobianos que actúan sobre la pared celular. Y hemos tomado un memotécnico PECAMOS. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Son más de 20 que están en la clase. Termino a las 7:30. 6:30. ¿Ya? No, aquí voy a estar. Ya. A ver, ¿cuáles son? Era PECAMOS, doctora. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. ¿No? Hemos hablado de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos, ¿ya? Entonces, todos estos van a actuar sobre ¿quién? Sobre la pared celular, ¿ya? Bueno, habíamos hablado de las penicilinas, ahora vamos a hablar de los carbapenémicos, ¿ya? Y después vamos a hacer las cefalosporinas. Los carbapenémicos, al igual que los betalactámicos, tienen una afinidad sobre diferentes enzimas, ¿no?, que se encuentran en la pared celular.
Por eso es que alteran la estructura de la pared de las células y ahí se produce la muerte de las mismas, ¿no? Estas son proteínas fijadoras de la pared celular y esto va a hacer que se destruya la estructura de la pared celular, muere la bacteria. Por lo tanto, los carbapenémicos pueden ser bactericidas también, ¿ya? Entonces, tenemos un primer grupo, ¿no? Que este tiene una potente actividad bactericida, ¿no? Dentro de los carbapenémicos hay dos grupos, ¿no? El primero que tiene una acción bactericida de aspecto contra aerobios y anaerobios, ¿ya? Es decir, sobre bacterias que usan oxígeno y otras no. Se limita a bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no? Y el carbapenémico es muy utilizado en infecciones extrahospitalarias, ¿ya? Entre este tenemos el artapenem, ¿ya? El ertapenem, perdón, el ertapenem, que no lo tenemos muy utilizado en nuestro medio, ¿ya? El segundo grupo, es este grupo el que nosotros utilizamos más, ¿ya? Porque tenemos el antibiótico a nuestra disposición, ¿no? Entonces tiene también una potente actividad bactericida, ¿ya? Tiene una acción también importante, amplia frente a aerobios y anaerobios, y a diferencia del otro, tiene una gran acción sobre bacilos gram negativos no fermentadores y tiene una acción adecuada contra infecciones intrahospitalarias y aquellas infecciones adquiridas en unidades de terapia intensiva. Cuando veamos nosotros infecciones intrahospitalarias, vamos a ver que en el medio hospitalario existe un tipo de microorganismos no propios del hospital que ya son resistentes a muchos antibióticos, ¿no? Entonces es un problema cuando alguien adquiere ese tipo de infecciones dentro del hospital porque la flora microbiana que produce estas infecciones es muy distinta a la que se encuentra en la comunidad. Entonces, dentro de este segundo grupo, que es el que nosotros vamos a utilizar, tenemos a un gran exponente que es el imipemen. También tenemos el meropemen y el doripemen, pero de estos utilizamos y está más a la mano el imipemen y el meropenem, ¿ya? Entonces son los dos antibióticos de amplio espectro que pertenecen a los grupos de los carbapenémicos, ¿ya? Ahora, ¿en qué utilizamos los carbapenémicos? Puede utilizarse como lección para infecciones leves o profilaxis quirúrgicas, de grandes cirugías también, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran en cuidados de terapia intensiva, ¿no? Entonces, estos son también útiles para infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de esta infección, o sea, un paciente que empieza a presentar fiebres y esa no ha sido la causa de ingreso al hospital y después de hacerle cultivos, después de haber estudiado al paciente, no encontramos el agente etiológico, todavía se habla de enfermedades de infecciones nosocomiales, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de infecciones nosocomiales, estamos hablando a gérmenes resistentes a múltiples antibióticos, ¿no? Por eso es que nosotros también cuando hablamos de este tipo de agentes resistentes, estamos frente también a un germen que puede ser aerobio y anaerobio, ¿no? Entonces, en este grupo de carbapenémicos, sobre todo el grupo 2 que utilizamos más, es el que vamos a utilizar en aquellas infecciones intrahospitalarias, aquellos pacientes que van a ser sometidos a grandes cirugías contaminadas para evitar, ¿no?, que posterior a esta pueda dar lugar a una infección. También en la sepsis, ¿no? Cuando uno no sabe exactamente el agente etiológico de un cuadro séptico, paciente que ingresa después de una cirugía, por ejemplo, una peritonitis, ¿no? O una pancreatitis, ¿no? Puede en un momento llegar a ser un cuadro séptico. Entonces, hasta nosotros determinar el agente etiológico mediante un cultivo, todo eso, podemos hacer el tratamiento inicial de forma empírica, como dicen, con estos antibióticos, ¿no? Y las neumonías, por ejemplo, en las neumonías asociadas a la ventilación, ¿no?, que también pueden presentarse como parte de infecciones asociadas a la permanencia en el hospital, podemos nosotros realizar el uso de los
carbapenémicos, ¿no? También se puede usar como monoterapia, ¿no? Ustedes saben que cuando uno hace el tratamiento con antibióticos, ¿no? Puede empezar a utilizar, ¿no? Antibióticos, combinar antibióticos, ¿no? Para que estos tengan acción sobre gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios. Para evitar la mucha combinación, porque a veces necesitamos hasta 3 antibióticos, entonces podemos utilizar la monoterapia con uno de estos, ¿no? Con los carbapenémicos, ¿no? Sin necesidad de usar mucho medicamento, ¿no? Esto de la monoterapia tiene un efecto importante, ¿no? Que va a evitar, por ejemplo, los efectos secundarios y además se maneja por el paciente de forma adecuada. A veces tenemos que dar un antibiótico cada 6 horas, el otro cada 8 horas, el otro cada 12 horas, entonces el paciente puede confundirse. Entonces, para tener apego al tratamiento en el paciente, podemos utilizar la monoterapia con los carbapenémicos, ¿no? Pero también, ¿no? Nosotros que tenemos que tener en cuenta algo, chicos, ¿ya? Y esto es importante. Todos estos carbapenémicos que nos sirven para pacientes con sepsis, posperitonitis, complicaciones de neumonía por ventilación mecánica, a las infecciones intrahospitalarias, tenemos que utilizarlas cuando realmente se confirme esto, cuando estemos seguros de que puede hacer eso. Porque ha habido casos en que pacientes, por ejemplo, hemos tenido casos en el hospital de que en la parte de odontología, por ejemplo, sacan los terceros molares, ¿no? Entonces inician un antibiótico, ¿no? Y ellos quieren una respuesta inmediata, ¿no? Y creen que el dolor está asociado con la mala respuesta al antibiótico, ¿no? El dolor no está asociado a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El odontólogo al día siguiente cambia otro antibiótico, ¿no? No hay respuesta, al día siguiente cambia otro y llega hasta el imipemen. Entonces, mire, nosotros quemamos muchos antibióticos, ¿no? Por esto de no estar seguros o dar tiempo al mismo antibiótico para que haga su efecto, ¿no? Entonces, el uso de los carbapenémicos también van a ser, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones intraabdominales y ginecobstétricas, ¿no? Causadas por aerobios y anaerobios, ¿no? También vamos a sustituir la monoterapia, ¿no? Vamos a sustituir con una monoterapia estas combinaciones, por ejemplo, beta-lactámico más un aminoglúcido más metronidazol o la clindamicina o ciprofloxacina más metronidazol. Entonces, beta-lactámico puedo dar cada 6 horas, el aminoglúcido cada 12 horas, el metronidazol cada 8 horas. Entonces, imagínense el paciente cómo va a ir utilizando los antibióticos en distinto horario. Entonces, para eso utilizamos una monoterapia. Pero estamos hablando que infecciones intraabdominales, ginecobstétricas, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, poslegrados, ¿no? Abortos, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando se haya confirmación de que hay una flora microbiana aerobia y anaerobia, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. También puedo utilizar en el caso de infecciones severas del tracto respiratorio inferior. Hemos visto pacientes que han llegado a consulta con tratamiento con imipenem para una faringoamigdalitis. Imagínense, chicos, ¿no? Es como si yo matara a una pulga con un cañonazo, ¿no es cierto? De que muere la pulga, va a morir, pero a consecuencia de qué, o sea, al precio de qué, de utilizar un imipemen, imagínense, y podemos hacer resistencia también. Cuando requiramos ese antibiótico no nos va a servir. Además que tenemos que tomar en cuenta también los costos, ¿no? Ustedes saben que un imipemen vale ¿cuánto? Entre 200 a 300 bolivianos cada ampolla, ¿no? Pues imagínense cuánto utilizar en estos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de infecciones severas del tracto respiratorio, vamos a utilizar en las neumonías nosocomiales, ¿no? Es de aquellas neumonías que han sido adquiridas dentro del hospital, ¿no? Se ha demostrado, ¿no?
que el uso de estos antibióticos con alguna cefalosporina tiene un buen resultado, ¿no? Las exacerbaciones también, ¿no? Agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva, aquellos que sospechan de una flora microbiana gram negativo, por ejemplo, las Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores o pacientes que tienen una enfermedad de larga data o una infección de larga evolución, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros podemos utilizar la monoterapia solamente con el imipenem, ¿no? Acá hay un estudio, ¿no? Que se hizo usando la cefatoxime más ceftazidime más la micacina, ¿no? Pero hubo un resultado igual al utilizar solamente la amicacina, ¿ya? Entonces ustedes ahí se dan cuenta que la asociación de la amicacina con otro antibiótico, en este caso una cefalosporina, no daba un mejor resultado que solo utilizar la amicacina. Entonces, con esto comprobamos que la monoterapia con la amicacina es muy útil. Solamente la recomendación que se da es que se dé el uso correcto a este antibiótico para evitar a futuro que haya una resistencia. Bueno, utilizamos estos carbapenémicos en infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas, ¿no? En infecciones respiratorias bajas y también en pacientes neutropénicos, ¿no es cierto? Para que podamos nosotros hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Sabemos que el imipenem o la cilastatina, que era el que fijaba también al antibiótico, era de igual eficaz que el ceftazidima solo o combinado, ¿no? Entonces, ya sabemos, imipenem o también ceftazidime pueden ser útiles en estos pacientes, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros, el decidir utilizar uno y otro antibiótico va a depender de muchas situaciones, ¿no? Y entre ellas, a lo que a veces nosotros no tomamos en cuenta es la parte económica, ¿no? Nosotros estos pacientes no podemos sobrecargarles, ¿no? Mucho costo porque, bueno, el paciente va a llegar un momento en que no va a poder cubrir ese costo y vamos a tener igual un fracaso. ¿De qué sirve que el paciente compre 3, 4 ampollas, ¿no? Y no termine el tratamiento? Igual tenemos que hacer viraje de antibióticos y tal vez utilicemos otro más caro. Entonces, por eso es que tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Evitemos siempre la asociación del imipenem o de los carbapenémicos con los betalactámicos, ¿no? Porque pueden inducir algunas formaciones de algunas células betalactamasas, es decir, resistentes, pueden hacer resistencia a los betalactámicos. Entonces, es preferible siempre utilizar como monoterapia solo el imipenem, ¿no? Bueno, las meningitis bacterianas también, ¿no? Sobre todo si sospechamos de gram negativos resistentes a otros antibióticos. Usarse meropenem y no imipenem y cilastatina, ¿no? Generalmente en estas meningitis bacterianas se ha visto una mejor respuesta al meropenem, ¿no? Pero a veces es difícil poder conseguir meropenem, ¿no? Pero ahí tenemos la opción, la imipenem o cilastatina. Con cilastatina se puede utilizar, pero mejor es utilizar el meropenem. Para infecciones de piel, tejidos blandos, ¿no? Con sospecha por bacilos gram negativos también. En infecciones graves, complicadas del aparato urinario, ¿no? Sobre todo relacionados con bacilos gram negativos. Entonces, ustedes se dan cuenta, los carbapenémicos se utilizan para gram negativos, aerobios y anaerobios, ¿no? Entonces, generalmente esta flora microbiana está asociada a patologías o enfermedades graves, ¿no? Infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas, infecciones del aparato respiratorio bajo, neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Infecciones en la piel, infecciones graves complicadas, las infecciones en meninges, etcétera, ¿no?
En la sepsis, ¿no? En los pacientes hospitalizados, se aconseja usar los carbapenenes en combinaciones empíricas, sobre todo cuando se sospecha de que de una pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? Los carbapenémicos más la vancomicina en estafilococos aureus, que pueden ser metilcilino resistentes. Ustedes saben que si bien tenemos a la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Como uno de los agentes más temidos como causantes de una infección, no olvidemos a los estreptococos ni estafilococos, que a pesar de ser bacterias gram positivas, que tenemos un amplio espectro de antibióticos para su uso, como forman parte de la flora microbiana, nosotros somos también portadores asintomáticos de estas bacterias, a veces es difícil poder tratar a estos pacientes, sobre todo si a esto se asocia enfermedades, patologías previas y la edad en el paciente. Entonces ahí tenemos, ¿no? En las infecciones que podemos tratar con los carbapenémicos, las neumonías, infecciones intraabdominales, meningitis, bacteremias, pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes con ventilación mecánica, pielonefritis, abscesos renales, osteomielitis, infecciones intrahospitalarias, infecciones de piel y tejidos, pacientes neutropénicos febriles, etc. Entonces, los carbapenémicos, ¿ya? Okay. Los carbapenémicos son antibióticos que yo los puedo utilizar, ¿no? Contra un sinfín de patologías, sobre todo aquellas que tienen como flora microbiana los gram negativos, ¿no? Los gram negativos y también los microorganismos aerobios y anaerobios. Entonces, en nuestro sigla PECAMOS, ya hablamos de las penicilinas, los carbapenémicos, y ahora hablemos de los monobactámicos, ¿ya? Los monobactámicos inhiben ¿qué? Inhibiendo la síntesis de la pared celular también. Tienen afinidad por esta proteína fijadora y actúan sobre ¿quiénes? Sobre gram negativos, ¿ya? No tienen actividad sobre gram positivos, tampoco actividad sobre anaerobios. Sí actividad sobre aerobios, bacilos aerobios, gram negativos, ¿no? Entonces, no sobre anaerobios gram positivos, sí sobre aerobios gram negativos, ¿no? Principalmente, ¿quiénes? E. coli, Pseudomonas aeruginosa. Podemos también utilizar en las enterobacterias, aeromonas, yersenias, pasteurelias, ¿no? En la Haemophilus influenza, Neisseria, etcétera, ¿no? Pero mire, el monobotánico sobre la coli y la Pseudomonas aeruginosa es uno de nuestros principales antibióticos a utilizar. Los usos clínicos, generalmente aquellas infecciones adquiridas en hospital, ¿no? Porque ahí tenemos una variedad de microorganismos capaces de producir este tipo de infecciones y son microorganismos más resistentes, negativos, anaerobios, etcétera, ¿no? Entonces, en las infecciones respiratorias, en casos de neumonías, bronquiectasias, infecciones en pacientes con fibrosis quística, a nivel del sistema nervioso central, sepsis, meningitis, ginecobstétricas, endometriosis, infecciones gonocócicas, intraabdominales, peritonitis, infecciones biliares, e infecciones urinarias, pielonefritis, infecciones de tracto urinario y prostatitis, ¿no? Entonces, también los monobactánicos tienen, ¿no? Un espectro de acción importante, ¿no? Tienen interacción con los glucopéptidos y las rifampicinas, ¿ya? Un ratito, por favor, chicos.
Disculpen, chicos. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿no? Son interacción contra los glucopéptidos y rifampicinas. Ahora, dentro de los monobactámicos, los que actúan contra la E. coli, aquí tenemos al Aztreomycin. ¿Ya? Es el antibiótico monobactámico, el único, ¿ya? Que tiene acción sobre una gran cantidad de agentes etiológicos, sobre todo la coli y la Pseudomonas aeruginosa. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, hablemos ahora sobre las cefalosporinas, ¿ya? Entonces, el nuevo técnico, pecamos, ¿no? Entonces, penicilinas, carbapenémicos, monolactámicos, y bueno, ahí la sé también de las cefalosporinas, ¿ya? Entonces, las cefalosporinas es un grupo amplio de antibióticos que se los divide en 4 generaciones, ¿no? Cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Incluso ya tenemos una quinta generación. Si bien las cefalosporinas nos están ayudando bastante, estamos teniendo el mismo problema que tenemos con los otros antibióticos, que es que estemos realizando resistencia por el mal uso, el inadecuado uso de los antibióticos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las cefalosporinas, decimos que es uno de los grupos de antibióticos más ampliamente usados. Fue descubierto en 1960 a través del Giuseppe Brutus, que era un hongo, ¿no? Que es el que por Giuseppe Brutus a partir de un hongo, que era la cefalosporina acremonium, ¿no? Entonces, al igual que en la penicilina, la cefalosporina también tiene un origen a partir de un hongo, ¿no? Entonces, estas cefalosporinas fueron cultivadas a través de un hongo y tenemos 3 tipos de antibióticos que se sacó de esto, ¿no? Uno, la cefalosporina P, que era activa solamente contra gram positivos. Una cefalosporina N, que era activa contra gram positivos y gram negativos. Una cefalosporina C, que era menos potente que la cefalosporina N, es decir, tenía acción sobre gram positivos y negativos, pero en menos potencia que esta penicilina, cefalosporina N, y la cefalosporina C es el prototipo de todas estas, ¿no? Entonces, este prototipo dio lugar a estos 3 tipos de cefalosporinas. Al igual que las penicilinas, las cefalosporinas tienen una estructura beta-lactámica. Por eso es que si uno es alérgico a la penicilina, también va a ser alérgico a la cefalosporina, ¿no? Porque tiene ese anillo beta-lactámico, ¿no? Y puede también ser capaz de resistir a enzimas bacterianas. Su estructura no tiene una cadena lateral de una cefalosporina a través de este hongo que es Acremonium schizogenium, antes denominado acefalosporino acrenomium, ¿no? Tiene un anillo de 7 de aminocefalosporánico, ¿no? En términos generales, no vamos a ver que las cefalosporinas tienen un amplio espectro de actividad, ¿no? Tiene mejor características farmacocinéticas, es decir, su distribución es mucho mejor.
Amplían la actividad de bacterias de difícil tratamiento como la Pseudomonas, Citrobacter, Serrate, Enterobacter, y aumenta la estabilidad frente a la hidrólisis por beta-lactamático, ¿no? Y también tiene una buena propiedad de inmunomodulación. Mecanismo de acción, ¿no? Actúa, al igual que los beta-lactámicos, ejerce una actividad antibacteriana inhibiendo la síntesis del péptido glicano de la pared, lo que va a producir una lisis bacteriana, es decir, la acción va a ser bactericida, ¿no? El mecanismo de acción va a unirse a esta proteína fijadora también y va a dar una inestabilidad a esa pared, por lo que va a producirse la muerte de la bacteria. La clasificación, hemos dicho que las cefalosporinas se clasifican en 4 grupos, ¿no? Las cefalosporinas de primero, segundo y tercer grupo, cada una tiene una acción distinta, ¿no es cierto? Cada una tiene acción a distintos niveles. Entonces, vamos a ver que su vida media es consigue su vida media en el organismo a pocas horas de ser administrado. Se elimina, se llega a eliminar por vía renal y por vía hepática y tiene una buena penetración al nivel del sistema nervioso central. Y al igual que todos, también tiene efectos tóxicos, ¿no? Si nosotros sobrepasamos la dosis segura de estas cefalosporinas, ¿no? Entonces hablamos de las cefalosporinas de primera generación, ¿ya? Estas cefalosporinas de primera generación tienen una acción importante sobre gram positivos, ¿no? Como el Staphylococcus aureus, susceptible a la amoxicilina, Staphylococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae, etcétera, ¿no? Su acción sobre gram negativos es muy amplia, ¿no? Pero se limita, ¿no? A algunas cepas como la E. coli, la Klebsiella, Proteus, mirivales, ¿no? Entonces, muchas veces las de primera generación, que son para gram positivos, no se utiliza tanto en procesos infecciosos donde la flora microbiana sea coli, Klebsiella y Proteus, ¿no? En estos casos, por ejemplo, podemos ya nomás decir que contra infecciones urinarias no es muy útil este tipo de antibióticos de primera generación. Entonces tenemos la cefazolina, cefazodrilo, cefalexina, cefalotina, cefradina, cefapirina, cefaloridina, etcétera, ¿no? Ahí tenemos administración por vía oral, por vía intramuscular, endovenosa, ¿no? Cada día, generalmente son cada 8 horas, y una característica importante de los antibióticos de las cefalosporinas es que su dosis día podemos administrar como monodosis también, ¿no? En nuestro medio, ¿cuál es el que más utilizamos? El cefadroxilo y la cefradina, ¿no? La cefalexina también estamos utilizando. Entonces, esos son las cefalosporinas de acción, ¿no? Por su acción contra los estafilococos y los estreptococos, ¿no? Son muy utilizados en aquellos tratamientos de infecciones de tejidos blandos, ¿no? Sobre todo en adultos y en niños. Entonces, es un antibiótico que se utiliza más en infecciones sobre la piel, ¿no? Entonces, la cefadina, cefadroxilo, ceftazidima, también, aparte de las infecciones cutáneas de los tejidos blandos, podemos utilizar en las colecistitis no complicadas, en infecciones urinarias, ¿no? A pesar de que el agente etiológico no es el contra el que estas cefalosporinas tengan mayor acción. Pero recordemos que dentro de las infecciones urinarias no solo están esos 3 agentes etiológicos, coli, Klebsiella y Proteus, ¿no? Sino también tenemos a los estafilococos y streptococos, sobre todo en personas inmunocomprometidas, ¿no? Las endocarditis estafilocócicas, la celulitis y osteomielitis, y en profilaxis, ¿no? Para cirugía de tórax, abdomen y ortopedia, ¿no? Donde muchas veces los estreptococos y los estafilococos son los agentes etiológicos que pueden producir estas infecciones, ¿no? Se distribuye muy bien, excepto de la próstata, atraviesa la barrera hematoencefálica,
Su disposición oral es muy buena, se elimina por vía renal, se metaboliza en el hígado, ¿no? Y se debe ajustar siempre en pacientes que tengan problemas de insuficiencia renal, porque hemos dicho que la eliminación es por vía renal. Las cefalosporinas de segunda generación, ¿no? Entonces, en estas ya tiene una mayor acción sobre gram negativos, ya, como la Haemophilus influenza, también tiene acción sobre las moraxella, cataralis, etcétera, y tenemos la cefuroxima y el cefaclor, que tiene mayor actividad sobre la coli también. Esta segunda generación tiene acción sobre gram positivos, sobre gram negativos, ¿no? Ahí tenemos la cefuroxima por vía oral endovenoso, cefaclor, cefprozil, cefamacol, cefonicid, cefoxitina y cefotetam. ¿Cuál es el que más utilizamos? La cefuroxima, ya tanto por vía oral como por vía endovenosa. Entonces, un antibiótico para gram negativos, ¿no? Entonces tiene una acción, ¿no? Sobre los gram negativos. También podemos utilizar en infecciones dermatológicas también. Y la cefuroxima, ¿no? Contra infecciones como celulitis, infecciones quirúrgicas, en las piodermitis, en las gonorreas complicadas, ¿no? Entonces, su acción en aquellas bronquitis agudas o neumonías donde tenemos gram negativos, sinusitis, otitis, gangrena, infecciones estreptocócicas, plenorragias e infecciones urinarias, ¿no? Entonces, acá el espectro de acción de este antibiótico sobre gram negativos. Tiene también una buena distribución, se une a las proteínas plasmáticas, por eso es que su vida media es importante, sus presentaciones orales y parenterales, se elimina también por vía renal, por lo tanto, el filtrado glomerular tiene que ser adecuado y se elimina también por vía hepática, aunque no es no es igual que la vía renal, ¿no? Pero siempre en estos pacientes se tiene que también controlar la función renal para evitar efectos secundarios por acumulación del antibiótico que no puede ser eliminada, ¿no? Las de tercera generación tiene acción sobre gram positivas y gram negativas, pero más sobre gram negativas, ¿no? Entonces va a tener una acción más amplia, ¿no? Contra el Haemophilus influenza, contra el Citrobacter, coli, Moraguela, Serrata, ¿no? Los pseudomonas aeuginosa, ¿no? Y también contra grupos gram positivos, hemos dicho, como la primera y segunda generación, ¿no? De mayor uso, porque acá nosotros estamos teniendo acción sobre positivos y negativos, ¿no? O sea, estamos como si estuviéramos uniendo primer y segundo grupo de la cefalosporina. Pues ahí tenemos la cefatoxima, cefixime, ceftazidime, ¿no? Cefoperazona, ceftriaxona, ¿no? Cefodixima, cefatamet, ¿no? ¿Cuáles son las que más utilizamos nosotros? La cefatoxina, cefixime y ceftazidime. Son los que nosotros lo podemos encontrar, ¿no? En nuestro medio, ¿ya? Entonces, igual la dosis diaria, ¿no? Generalmente son dosis de una sola toma, ¿no? Y por eso es que también es útil en el paciente, ¿no? También pueden ser, tener concentraciones adecuadas, ¿no? En tejidos como sangre, orina, en algunos fluidos, por eso es importante que tiene una buena distribución, ¿no? Cada 12 horas, cada 24 horas, las monodosis o las dosis divididas en 2 tomas, es fácil, ¿no? De recordar por el paciente, por eso que se utiliza esto, ¿no? Ya no utilizamos tanto primera ni segunda generación, ya vamos por tercera generación, ¿no? Pero no olvidemos que nosotros tratemos de utilizar siempre un antibiótico que tenga un espectro de acción contra el agente que nosotros suponemos y no vayamos teniendo la costumbre, ¿no?
es una neumonía, no sé si es esto, lo otro, le daré algún cañonazo, ¿no? No es así. Nosotros tenemos que determinar el agente etiológico para evitar las resistencias, ¿no? Entonces, infecciones por gram negativos en pacientes hospitalizados, neumonías, heridas posoperatorias y las neumonías asociadas, por ejemplo, a ventilación mecánica y las infecciones urinarias asociadas a catéter. Plenorragias o infecciones de la piel, infecciones intraabdominales, intrapélvicas, ¿no? A las que podemos asociar el metronidazol para gram negativo, para anaerobios, a las neumonías adquiridas en la comunidad. Entonces, el espectro de acción es mucho mayor. Bueno, las de cuarta generación, ya que tienen una acción más sobre los gram negativos, no tienen una mayor potencia, se fijan a estas proteínas fijadoras, ¿no? Y tienen una acción sobre las pseudomonas, los estafilococos aureus meticilinos resistentes, contra algunas cepas del Clostridium difficile, enterococos fecales, etcétera, ¿no? En esta cuarta generación tenemos a la cefepime y cefpirome, ¿no? No hemos establecido, bueno, no se ha establecido una dosis pediátrica, por lo tanto, la dosis solamente es dosis de adulto, más y el uso solamente se va a restringir al paciente adulto, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro medio, sí, el Maxidime es el único, pero es difícil de poder conseguir, ¿no? Su uso es cada 12 horas, cada 24 horas, tiene una buena absorción, sobre todo de la cefepima, ¿no? Y usos, neumonías adquiridas en la comunidad, neumonías nosocomiales o intrahospitalarias, en exacerbaciones por bronquitis agudas, en infecciones complicadas o no del tracto urinario, peritonitis, septicemias, infecciones anaerobias que se combinan con metronidazol, clindamicina, infecciones de estructuras blandas, ¿no? Como porque están causadas por estreptococo, estafilococos y pseudomonas aureus. Todas las cefalosporinas tienen también, al igual que los antibióticos, que los carbapenémicos, que las penicilinas, efectos indeseables o efectos secundarios, ¿no? Que va a depender de la dosis, del tiempo de utilización del antibiótico. Y una de las más frecuentes es que puede producir diarreas, ¿no? Puede haber también una hipersensibilidad porque se cruza con algunos otros que son beta-lactámicos resistentes. También puede haber enfermedad del suero, una vasculitis severas, ¿no? Porque muchas veces nosotros administramos el antibiótico no sin diluir, entonces podemos producir algún tipo de procesos inflamatorios a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Pseudolitiasis también podemos utilizar, puede producir por el uso de la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos esta por vía biliar, ¿no? Por vía hepática también, ¿no? Y también pueden ser, aumenta, si nosotros utilizamos antibióticos o las cefalosporinas en infecciones en las que no debemos utilizar esta cefalosporina porque es mucho el utilizar eso, podemos hacer resistencias bacterianas y dar formación a cepas resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, que ya se ha comprobado que existen en algunos hospitales. No se recomienda la asociación con otros antibióticos, salvo que yo quiera aumentar el espectro de acción, ¿no? Puede tener una sinergia con los aminoglúcidos. El Probenecid disminuye la aclaración renal, por lo tanto, si utilizamos una cefalosporina y sabemos que esta se elimina por vía renal, vamos a hacer que el antibiótico se concentre, se acumule, y eso puede producir algún problema de intoxicación en el paciente. ¿Ya? Unos 2 minutitos, por favor, chicos. Es 56, 28, en 35, por favor, vamos a ingresar otra vez, ¿ya?
Bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Ya? Aquí tenemos. Ahí. Muy bien. Bueno, habíamos hablado sobre aquellos antibióticos que tienen acción sobre la pared bacteriana, ¿no es cierto? Pero también tenemos nosotros, ¿no? Y aquí hablamos de una sigla que es PECAMOS, ¿ya? Tenemos aquellos que actúan sobre ¿qué? Sobre los ribosomas, ¿ya? Y específicamente en este caso vamos a hablar de los que actúan sobre el ribosoma 50S, ¿ya? Entonces, también tenemos otros que van a actuar sobre el ribosoma 30S, ¿no? Pero ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los ribosomas que actúan, los antibióticos que actúan sobre inhibir la síntesis del ribosoma del 50S, ¿no? Y aquí también tenemos un memotécnico que es clima te amo, ¿ya? El clima te amo significa clima, cloranfenicol, C, L, lincomicinas, M, macrólidos, T, tetraciclinas y A, aminoglúcidos también, ¿no? Entonces, dentro de estos de clima te amo, vamos a hablar de los que van a inhibir sobre el ribosoma 50S y el 30S. Los primeros que vamos a hablar van a ser aquellos que inhiben el ribosoma 50S. Entonces, vuelvo a repetir, algunos que actúan sobre la pared bacteriana y tenemos PECAMOS, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Y otros que actúan sobre el ribosoma 50S y 30S. Y ahí tenemos el mismo técnico clima te amo, cloranfenicol, lincomicinas, macrólidos, tetraciclinas y aminoglúcidos, ¿ya? Bueno, veamos el primero, el cloranfenicol, ¿ya? El cloranfenicol, un antibiótico que en muchos países está en desuso, o sea, se ha prohibido el uso de este antibiótico por un efecto secundario que era la anemia, que es la anemia plástica, ¿no? Pero nosotros, cuando utilizamos cualquier medicamento, tenemos que poner en una balanza, ¿no es cierto? El riesgo, ¿no? El riesgo y el beneficio, ¿ya? ¿Cuánto riesgo está el que utilice y cuánto de beneficio nos va a dar? Actualmente nosotros seguimos utilizando el cloranfenicol como parte de tratamientos de muchas patologías, ¿ya? Tal vez teniendo este riesgo, ¿no? Pero el beneficio es mucho mayor, ya que el riesgo de anemia plástica es entre 1 en más de 600,000, entonces no es bueno, qué posibilidades hay que sea yo ese uno, ¿no? Entonces, ahí hablamos del riesgo y el beneficio, ¿no? Es un antibiótico bacteriostático aislado del Streptomyces venezolae, ¿ya? La acción es, en la actualidad, dada la sencillez de su estructura química, se obtiene por síntesis simplemente, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta que no es bactericida, es bacteriostático, ¿ya? Tiene una acción bastante amplia, pero debido a la toxicidad que habíamos dicho, no se queda limitado, ¿no? Algunas infecciones, ¿no? Aquellas infecciones sensibles que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Y no existe otra alternativa terapéutica y solamente necesitamos nosotros utilizar este antibiótico porque, bueno, frente al riesgo de vida, no nos queda más que utilizar eso, ¿no? Es un antibiótico que ha sido muy estigmatizado, ¿no? Por aquellas, por este efecto, ¿no? De la anemia aplástica, ¿no? Aunque ya tenemos una sustitución de esa, porque ¿no? Donde viendo que este antibiótico tenía una buena acción, un buen espectro de acción, ¿no? Se ha obtenido la sustitución del NO2, que era parte por ese SO2, que era el que en su estructura producía la anemia aplásica, ¿no? Entonces, por eso es que ahora tenemos una, vamos a decir, versión mejorada del cloranfenicol que evita este efecto secundario, ¿no?
Su mecanismo de acción y resistencia hemos dicho que es bacteriostático, a excepción del Haemophilus influenzae, en el que este es bactericida, ¿no? Tiene una buena difusión, se une a la fracción del ribosoma 50S, lo que inhibe la transcripción entre los aminoácidos de la cadena péptica, por lo que evita la elongación, no impide la elongación de la cadena y crecimiento. Por eso es que por esa acción es su acción bacteriostática. Entonces evita la multiplicación y el crecimiento de las bacterias. El mecanismo más resistente que tiene importante es el extracromosómico, ¿no es cierto? El cloranfenicol acetilado no se une al ribosoma, ¿no? Es otro tipo de antibiótico de espectro de acción que tiene, ¿no? Tiene una gran variedad de acción sobre varios gérmenes, ¿no es cierto? Y en otros tiene una gran sensibilidad, ¿no? Esa variabilidad de acción le da esta gran sensibilidad al cloranfenicol, teniendo acción sobre la Haemophilus influenza, sobre la salmonela en la que seguimos nosotros utilizando. La mayoría de los anaerobios, por eso el cloranfenicol se utiliza en esquema de tratamiento, por ejemplo, cloranfenicol más una penicilina, podemos utilizar. Y también son sensibles a las micoplasmas, riquecias y clamidias, ¿no? Es decir, a infecciones también producidas por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la clamidia, ¿no? Es una infección que puede dar como efecto secundario, ¿no? La infertilidad, ¿no? Entonces, tanto en varones como en mujeres. Por eso es importante manejar. Si bien ese efecto secundario indeseado de la anemia plástica hace que nosotros un poco evitemos el uso del cloranfenicol, hay que ver lo que les decía, el riesgo y el beneficio. Actualmente nosotros seguimos utilizando, no como antes, porque ya tenemos cefalosporinas de segunda, tercera generación que están a nuestro alcance, pero tenemos que ver el costo, ¿no? Una cefalosporina de tercera, segunda generación está entre 14, 15, 25 bolivianos y un cloranfenicol está a un costo de 3, 4 bolivianos. Entonces, ahí tenemos que ver la posibilidad de poder utilizar este antibiótico por la economía del paciente. Es muy liposoluble, se absorbe muy bien por vía oral, penetra el sistema nervioso central, donde alcanza concentraciones terapéuticas adecuadas. Se elimina por metabolismo hepático en forma activa y también se excreta por vía renal, ¿no? En un tiempo de 2 a 3 horas. Por eso es que el cloranfenicol podemos utilizarlo cada 6 horas se puede utilizar. Tiene una toxicidad hematológica, ¿no? Que puede causar 2 cuadros distintos de depresión medular. Y eso puede ser una toxicidad directa y dependiente de la dosis, ¿no? Es decir, más dosis doy, más riesgo de depresión medular. Pero también puede haber una toxicidad idiosincrásica que no es dependiente de la dosis, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando utilizamos el cloranfenicol nos arriesgamos a eso, ¿no? A que pueda haber una anemia plástica dosis dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que puede hacer una dosis dependiente, entonces evitamos, ¿no? Dar mucha dosis, pero también existe otra toxicidad que puede ser no dependiente de la dosis, ¿no? Entonces, pese a haber utilizado dosis adecuadas, no excedernos en eso, podemos tener ese efecto adverso que es la anemia plástica, pero ya les he dicho, vemos riesgo y beneficio, ¿no? La toxicidad hematológica puede cursar con 2 cuadros también, ¿no? De depresión medular, ya hemos dicho la dosis dependiente, ¿no? Donde afecta sobre todo a la serie roja, que se ha visto en 1 de cada 20 pacientes, ¿no? Y es esto a los 7 días a 10 días de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Yo administro y voy a ver que va a haber una acción reversible, pero no con una lesión en la serie roja, ¿no? La tipo 2, que es menos, ¿no? 1 en cada 30,000 tratamientos nuevos, que no es dosis dependiente, ¿no? Y que puede producir una anemia plástica, ¿no? Incluso esta anemia plástica puede aparecer meses después de haber finalizado el tratamiento, ¿no? Y generalmente la anemia plástica puede ser fatal, ¿no?
en pacientes que no pueden acceder al tratamiento, que es el trasplante de médula, ¿no? La toxicidad, si uno excede las dosis adecuadas del cloranfenicol, puede producir este síndrome del bebé gris o del recién nacido por intoxicación hepática, porque hay una inmadurez, ¿no?, para poder metabolizar el cloranfenicol, ¿no? Y que caracteriza este síndrome gris del recién nacido con náuseas, vómitos, flacidez, acidosis, hipotermia y ese color grisáceo que caracteriza a este efecto adverso del síndrome gris del recién nacido, ¿no? Entonces, no olvidemos, ¿no? El cloranfenicol tiene un buen espectro de acción, se elimina muy bien, tiene una buena tolerancia también, pero tiene efectos colaterales indeseables, sobre todo uno de los efectos adversos, la anemia plástica, que puede ser dosis dependiente o no dosis dependiente, ¿no? Ahora, entre los efectos de la dosis dependiente, aparte de la anemia plástica, es que puede producir alteraciones en la serie roja, ¿no? Y es 1 de cada 20 pacientes, ¿no? Pero es reversible una vez que se descontinúa el tratamiento, no hay ningún problema, ¿no? Pero también tenemos la no dosis dependiente, que es el paciente que después de haber utilizado este antibiótico puede, ¿no?, debutar con una anemia plástica, con un riesgo de ¿cuánto? De uno de cada 30,000 pacientes, ¿no? Y una característica de este segundo efecto no dosis dependiente es que puede presentar el efecto incluso meses después de haber descontinuado el tratamiento, ¿no? Entonces, utilizamos ¿en qué patologías? En tratamientos por salmonela, en meningitis, e infecciones por bacteriales fragilis, e infecciones por riquicias, ¿no? Como decimos, hay un efecto secundario, pero hay que evaluar el riesgo y el beneficio. Y bueno, en aquellos pacientes donde no podemos utilizar otro antibiótico, sea por reacciones alérgicas, o sea porque el paciente no puede acceder a esos antibióticos, bueno, nos tenemos que ver en la posibilidad de utilizar estos antibióticos, ¿ya? Este antibiótico. Ya. Bueno, ahora vamos a ver este otro, que es la lincomicina. ¿Ya? Las lincomicinas. Entonces, siguiendo nuestro memo técnico, ¿no? Que es clima te amo, ¿no? Ahí tenemos clima te amo, ya. Ahí tenemos al cloranfenicol y ahora a la L, que es las lincomicinas, ¿no? ¿Actúan sobre quién? Sobre el ribosoma 50S. Entonces, un antibiótico natural del grupo de las lincomicinas, extraído de un hongo, ¿no? De Lactomycetes stromyces licolnensis, ¿no? Actúa sobre la subunidad de 50S ribosomal de las bacterias, inhibiendo la síntesis de proteína, por lo tanto, produciendo lesión de la pared. Su acción también es bacteriostático, tiene un espectro medio, ¿no? Acción sobre los gram positivos, ¿no? Sobre el micoplasma, también tiene una acción, es inactiva en la mayoría de los gram negativos, tiene acción más sobre los gram positivos. Por eso es que la lincomicina se asocia a otros antibióticos como los aminoglúcidos, metronidazol, para aumentar el espectro de acción también, ¿no? Se utiliza la lincomicina sobre todo en niños mayores de 1 mes, en estos niños que tienen infecciones del aparato respiratorio, faringoamidalitis, faringitis, bronquitis, neumonías, ¿no? Y también algunas coadyuvantes con las antitoxinas también se puede utilizar.
La lincomicina ha sido un antibiótico y es un antibiótico que se utiliza mucho en menores de edad, ya en niños, ¿no? Porque es más fácil, tiene menos efectos secundarios y su uso por las dosis es mucho más fácil poder modificar, ¿no? Tiene acción no solamente sobre infecciones en aparato respiratorio, sino también en piel, tejidos blandos, por ejemplo, forunculosis, antrax, abscesos, el sarnés no, nódulo quístico, pustular, pústulo nodular, etcétera, ¿no? En infecciones del tracto urinario por microorganismos gram positivos, porque esa es su acción, estreptococo, estafilococo y neumococo, ¿no? Si bien las infecciones urinarias tienen como agente etiológico más frecuente coli, Klebsiella, Proteus, no olvidemos ese gran grupo de infecciones urinarias que también están relacionados con infecciones por estreptococos y neumococos. Ahora, en estos estafilococo, estreptococo y neumococo, generalmente son parte de la flora microbiana normal. Incluso nosotros somos portadores de estafilococo y estreptococos en la nariz, en la boca, en las manos, en las uñas, ¿no? Entonces, los niños generalmente tienen un sistema inmunológico que todavía no es maduro. Entonces, tienen mayor tendencia a hacer infecciones por estas bacterias que forman parte de la flora microbiana normal, ¿no? Por eso cuando uno tiene un bebé, se evita, ¿no? Que visite mucho al niño. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Le besamos, le agarramos la mano, todo eso podemos nosotros contagiarle con estafilococos, estreptococos, y como tienen un sistema inmunológico todavía maduro, pueden realizar infecciones, ¿no? Por eso que esas infecciones en articulaciones y huesos, como la osteomielitis, también está indicado el uso de las lincomicinas, porque el agente etiológico en las osteomielitis es estafilococo y estreptococo. En otras infecciones como la escarlatina, septicemia, endocarditis bacteriana, donde también el agente etiológico más predominante es el estafilococo y estreptococo. Muy restringido y normalmente no es de elección debido a que tiene una peor absorción y menor absorción que la clindamicina, puede producir toxicidad, pero tiene una acción muy importante sobre el estreptococo y estafilococo. ¿A quiénes reservamos las lincomicinas? A pacientes alérgicos a la penicilina o para infecciones de organismos multiresistentes, ¿no? Entonces, ya me voy reservando estos antibióticos para en caso de que tenga los otros que no hagan efecto, ¿no? La dosis va a depender del agente causal y de la gravedad. Por vía intramuscular, 10 miligramos kilo peso cada 24 horas y en casos graves, la misma dosis cada 12 horas. Entonces, la monodosis también es un motivo de elección de este antibiótico, pero siempre guardándonos, ¿no? Vamos primero con las penicilinas, con las cefalosporinas y después nos vamos con estos antibióticos que ya tienen acción ribosomal, ¿no? Por vía endovenosa también podemos dividir en dosis de cada 8 o 12 horas, ¿no? O en infusión en suero glucosado cada 8 gramos al día. Podemos dividir o hacer una relación de 600 por cada 100, perdón, con riesgo vital. Entonces podemos tener una infusión continua también, ¿no? Vía oral de 5 a 6 miligramos cada 8 horas, mayores de 12 años, 500 miligramos cada 6 o 8 horas, y en estreptococos beta hemolíticos, mínimo dar 10 días de tratamiento, ¿no? En hipersensibilidad, si hay a la lincomicina o la clindamicina, no damos, está contraindicado en las meningitis tampoco, ¿no? En recién nacidos, sobre todo en prematuros, ¿no? Porque estas ampollas contienen alcohol bencilo, entonces vamos a ver por criterio médico si pueden utilizarse, sobre todo en prematuros, porque tienen un hígado todavía en desarrollo, ¿no? Entonces, inmaduro, vamos a decir. Las contraindicaciones, cuando hay una función renal gravemente alterado, porque se altera, ¿no? La eliminación de este medicamento, no administrar en forma intravenosa directa, siempre se tiene que diluir, posible aparición de colitis pseudomembranosa por la acción
del antibiótico, ¿no? Vigilar en caso de tratamiento prolongado, siempre realizar pruebas hepáticas, pruebas renales, recuento hematológico, y si es en forma parenteral, posible hipotensión, ¿no? Entonces, a medida que vamos teniendo un mayor espectro de acción, también los efectos colaterales y precauciones que tenemos que tener en el uso de estos antibióticos también nos restringe un poco el uso de ellos, ¿no? La función renal, muchos de los antibióticos tienen que ser administrados diluyendo, ¿no? Y como efecto secundario pueden producir una colitis pseudomembranosa, ¿no? La diarrea persistente secundaria a esa colitis pseudomembranosa, náuseas, vómitos, leucopenias. En la vía intramuscular, irritación, dolor, induración, absceso estéril en el lugar de la aplicación de la inyección, y la vía intravenosa, las tromboflebitis también. Por eso es que es importante hacer la dilución del antibiótico, ¿no? Se antagoniza con la eritromicina, es decir, si utilizamos la eritromicina, su efecto va a aumentar, ¿no? Y aumenta la acción de los bloqueadores neuromusculares, por eso podemos tener algún problema de contracturas musculares, ¿no? Ya. A ver, Alejandra Aguirre. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Pamela Álvarez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Anaí Albino. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Anaí. Natalie Andia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Brian Araya. Ah, ya, Brian está. Brenda Argana. Presente, doctora. Buenas tardes. Brenda. Alejandra Arroyo. Arroyo, presente, doctora. Alexis Ávila. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias, Alexis. Andrei Bordignon. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrei. Corin Canchasto. Corin Canchasto. Tiare Chirino. Tiari Chirino Carolina. Maricruz Córdoba. Presente, doctora. Víctor Cruz Madueño. Víctor Cruz, presente. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes, Víctor. Andrea Cruz. Presente, doctora. Andrea Cruz Paco. Sí, presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Vinicio de Camargo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Vinicius. Ana Patricia dos Santos. Presente, doctora. Muy bien. Ana Carolina dos Santos. Presente, doctora. ¿Ya? Naomi Felipes. Presente, doctora. Buenas tardes.
tardes, Noemi. Micaela Flores. Micaela Flores Mamangüeño. Cristian Flores Mamani. Ah, ya, listo, Micaela. Cristian Flores Mamani. Yasmine Franco. Danitza Herbas. Presente, doctora. Ya. Caroline Iraola Hidalgo. Presente, doctora. ¿Ya? Daniela Lafuente. Buenas tardes. Ya. Muy bien, gracias, Danit. Digo, Caroline. Daniela Lafuente. Doctora Daniela me dijo que recién está saliendo de su cirugía, tenía rote. Ya. Dan Lee Mejía. Buenas tardes, doctora. Presente. Gracias. Buenas tardes, Dan, gracias. Ana Gabriela Mercado. Presente, doc. Buenas tardes. Micaela Mercado. Presente, doc. Catherine Millar. Presente, doctora. Ya. Jessica Miranda. Presente, doctora. Buenas tardes. María Isabel Moscoso. Victoria Núñez. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Diego Olivares. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bruna Paiva. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Bruna. Laura Pereira. Presente, doctora. Ana Pérez. Presente, doctora. Ya. Paola Rebollo. Presente, doctora. Buenas tardes. Erlan Salazar. Presente, doctora. Buenas tardes. Lisbeth Salvatierra. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Lisbeth. Rodrigo Sato. Presente, doctora. Buenas tardes. Ricardo Solís. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Andrea Torrico. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bastián Valenzuela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Bastián. Juan Manuel Vargas. Juan Manuel Vargas Vascope. Florencia Vargas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Florencia. Priscila Vidal. Presente, doctora. Bien. Damaris Villarreal. Presente, doctora. Buenas tardes. Emilio. Buenas tardes, Damaris. Emilio Vilca. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Denis Zárate. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Steven Javier. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Felipe Ángeles. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelmar Ospino Bustos. Presente, doctora. Buenas tardes. Alguien que no. Doctora, disculpe, Chirino Montano le escribió al chat, no da su audio. Ya, ¿alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar con con los que tienen acción sobre ribosomas 50 y 30S y ya vamos a ingresar a hacer todas las patologías. Ya vamos a empezar por las gastrointestinales. Vamos a ver salmonela, tifoidea,
Vamos a ver también las yardiasis, parasitosis, ¿no? Ya la siguiente clase vamos a empezar con patologías y eso va a hacer que pongamos en práctica el conocimiento sobre los antibióticos que hasta ahora hemos estado hablando. Ya, entonces no se olviden de los memoténicos, pecamos y clima te amo, y eso nos va a ayudar un poco, ¿no? Ya pecamos, acción sobre la pared bacteriana, y tienen acción bactericida, ¿no es cierto? Y las que tienen acción sobre los ribosomas 50S, ¿no? Tenemos, y 30S tenemos al clima te amo, ¿no? Cloranfenicol, lincomicina, macrólatos, tetraciclina y aminoglucidos, ¿no? Entonces es fácil poder recordar si nosotros tenemos un memotécnico, ¿ya? Listo, chicos, entonces la siguiente clase ya nos vamos a ver en una clase presencial y ya vamos a poder interactuar mucho mejor, ¿ya? Gracias, chicos. Buenas Doctora, noches. disculpe, Sí. ¿será que nos puede pasar las 2 últimas diapositivas de sus clases? De las Ya, 2 últimas clases, mejor dicho, perdón. Ya, ahora mismo les voy a pasar, ¿ya? Ya. Listo, chicos, gracias. Nos vemos en la siguiente clase ya en la universidad. Gracias, doctora. Hasta pronto. Listo, chao, chao. Nos vemos. Chao, chicos, gracias. Chao, chao.